Bienvenidos a este nuevo capítulo en Grown Right. Gracias por ser parte de esta gran comunidad. El día de hoy tengo el placer de hablar sobre la vida en familia con una extraordinaria mujer. Ella es Carolina Honda, mamá de Manuel, esposa, hija, hermana y una linda amiga del colegio. Carolina es de esas amigas que llevo en mi corazón por esos lindos momentos que compartimos en la infancia. Gracias por permitirme este espacio y por ser parte de esta historia. Bienvenida. Ay, Dani, muchas gracias, tan linda. No, muchas gracias a ti por dejarme hacer parte de este proyecto tan bonito. La verdad que te felicito. Yo creo que no hay mejor aprendizaje que escuchar y ver las experiencias de otras mujeres, de otras mamás y sobre todo de esas amigas con las que pasamos tanto tiempo. Es verdad. Entonces, nada, muchas gracias. Gracias a ti, Caro. Siempre me gusta comenzar con algo referente a cuando éramos pequeños, porque de esos 7 primeros años de vida, pues tenemos las bases más importantes para nuestra adultez. Por eso te quiero preguntar, ¿cómo recuerdas tu infancia? Bueno, mm, yo recuerdo mi infancia como una época muy feliz. A mí me encantaba jugar, me encantaba explorar, me encantaban las aventuras, esas actividades al aire libre, la naturaleza, los deportes. Yo era bastante inquieta, pero yo creo que sobre todo, pues yo era muy amiguera. Mira que yo cambié 2 veces, digamos, en esa época, yo cambié 2 veces de colegio. Yo me mudé, creo que 2 o 3 veces, y yo a donde llegaba, pues yo me armaba mi espacio. Yo encontraba nuevos intereses y pues hacía nuevos amigos. Aparte que yo creo que yo tuve la suerte de que, pues de contar con mi mamá 100%, porque pues ella se dedicó a nosotros, algo que yo de verdad admiro profundamente porque yo no sé si sería capaz de hacerlo, pero, pero sí, de verdad que una época muy, muy feliz. Ay, qué bonito, qué bonito. Cada familia, sea cual sea la circunstancia que haya atravesado, en la mayoría de los casos siempre comienza con una gran historia de amor. ¿Cómo fue ese momento en el que tu esposo te propuso matrimonio? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, pues yo no la llamaría propuesta. Yo creo que de nosotros fue más una conversación muy abierta, un poco apresurada y sobre todo bajo un poco de presión porque por las circunstancias que nosotros teníamos en ese momento. Y es que a mi pareja le habían ofrecido irse a trabajar a Europa. Entonces nos tocaba tener esta conversación de ¿y ahora qué pasa con nosotros, no? Él, yo creo que desde un principio fue muy claro. Él me dijo, yo quiero que vengas conmigo, miremos qué hacer. Y pues yo la verdad que yo en ese momento lo único que pensaba era como, bueno, pero un momento, yo tengo mi trabajo acá. En ese momento nosotros estábamos viviendo en Estados Unidos, pues que fue donde nos conocimos. Entonces yo lo único que pensaba es que qué va a pasar con mi trabajo. Luego yo estaba también por empezar ese proceso de residencia, en lo que es pues, para sacar la green card. Obviamente tampoco lo podía hacer más. ¿Cómo iba a ser la convivencia? Digamos que en ese momento nosotros no estábamos viviendo juntos. Eh, y, y yo creo que aparte pues, del miedo más profundo que yo tenía, pues era como perder esa identidad como individuo, como profesional, porque nosotros en esa época pues trabajábamos juntos. Entonces yo no quería como volverme la esposa de tal persona, yo quería seguir siendo yo. Entonces para mí era muy difícil pensar que ahora me tenía que dedicar de pronto a la casa, a que de pronto sí iba a ser mi única opción mientras lograba adaptarme al lugar al que íbamos, pues porque a mí siempre me ha gustado trabajar, o sea, siempre soy muy activa y sobre todo que yo siempre he sido muy independiente. Entonces, pues bueno, al final, digamos que parte de esta conversación fue darme cuenta que para mí era un tema de vulnerabilidad. Yo me sentía muy expuesta, pero cuando realmente empezaba a ver en
lo que yo, digamos que yo realmente creía en él, creía en nosotros, creía como en ese proyecto de vida que queríamos construir, pues lo demás pasaba como un segundo plano. Entonces, pues nada, así, así tomé esa decisión que yo creo que pues es de las más importantes de mi vida. Por supuesto, fue una apuesta al amor, una apuesta a construir un futuro juntos, sin saber pues cómo iba a seguir todo, ¿no? Entonces, pues así fue más una conversación, realmente no hubo ese momento de sorpresa, bueno, realmente sí me sorprendió porque no pensaba que fuéramos a tomar tan rápido la decisión, pero digamos que fue un poco bajo presión del contexto que teníamos en ese momento. Uy, pero bueno, pero mira que hasta dónde los ha llevado la vida por esa decisión. Sí, 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 totalmente. O sea, creo que era algo que iba a pasar, o sea, obviamente era algo que habíamos hablado, pero no para ese momento, o sea, como que llegó muy rápido. Sí. Sí, Caro, y después de ese, bueno, de ese gran momento, ustedes se casan y, bueno, viven muchas aventuras, sueños cumplidos, más. ¿Cómo te enteras que vas a ser mamá? Eh, bueno, yo me enteré que iba a ser mamá casi a los 2 meses de mi embarazo. Digamos que porque yo estaba como en una negación profunda. Mm, yo siempre fui una persona que ha definido sus planes cada año que empieza, ¿no? Y la verdad que eso era algo que no habíamos contemplado. Digamos que era algo que como pareja no habíamos definido, por lo menos no el cuándo. O sea, sabíamos que era algo que queríamos, pero no sabíamos cuándo. Entonces, pues digamos que pues a mí sí me hubiera gustado preparar, no sé, mi cuerpo con las vitaminas, el ácido fólico, hacerle seguimiento a los ciclos, no sé, algo en lo que uno, como que uno es más consciente del proceso, ¿no? Y Sí. pues eso fue algo que no pasó. Y yo creo que, bueno, aparte de eso, pues yo siempre he tenido ciclos, mm, digamos que un mes tengo ciclos de 26 días, otro mes tengo un ciclo de 32, entonces yo como que eh, siempre he vivido con esa incertidumbre, ¿cierto? Y nunca me preocupaba por eso, entonces yo como que cuando tengo que seguir el ciclo, como que siempre pienso, sí, me va a llegar tal semana, algo así como muy, de manera muy relajada. Entonces, pasan 2 semanas de ese retraso del cual yo no soy consciente y es mi pareja quien me dice, pues me pregunta, me dice como, no te ha llegado, ¿no? ¿Estás preocupada? Le digo, no, le digo, yo creo que no demora en llegar, digo que no demora en llegar, pues a mí siempre me pasa. Luego pasan como otras 2 semanas y me dice como, no deberías hacerte una prueba, no te preocupa. Le digo, no, pues digo, negación total. O sea, no, debe ser el trabajo, yo estoy súper estresada, debo tener un desbalance hormonal, no sé, yo encontraba cualquier excusa, ¿no? Y hasta que, bueno, ya había pasado como un mes y medio y ya es como, bueno, pues dijimos como, o me hago la prueba o vas al ginecólogo a que te explique qué está pasando con tu cuerpo porque no es normal, ¿no? Entonces, nada, me hago la prueba y yo veo el resultado, Dani, y yo empiezo a llorar. Y yo lloraba, yo no sabía si estaba llorando de la felicidad o del miedo que me daba afrontar eso que pues no había planeado, ¿sabes? Entonces, pues Ay, sí, no, la verdad que fue una sorpresa muy linda, obviamente, pero me tomó totalmente desprevenida y nada, pues me costó, me costó un poco asimilarlo más que todo porque pues yo nunca vi síntomas, en realidad sí los tenía, solo que no los estaba asociando a ese embarazo. Entonces, pues fue muy chistoso. qué lindo. ¿Y cómo le contaste a tus papás? Cuando le conté a mis papás la alegría,
fue anormal, o sea, al punto que lo primero que mi mamá gritó es, por fin. Y yo decía, pero por fin, ¿qué? Claro, porque es que nosotros ya llevábamos 5 años de casados y yo creo que muchas veces la gente espera que en esa rutina de la vida uno se case y empiece a tener hijos, ¿no? Sí. Y yo creo que nosotros desde un principio dijimos que no queríamos eso, nosotros queríamos dedicarnos a nosotros, a vivir ese tiempo en pareja antes de empezar a tener hijos. Entonces creo que el tiempo se nos fue extendiendo mucho, pero, pero sí, yo creo que la alegría de mis papás era como no puede ser, por fin, mi mamá me decía, yo rezaba por esto todos los días, y yo, Ay, qué linda. y yo, mami, pero y sí, y yo creo que por la parte de mi pareja, de mi esposo, los papás ya estaban pensando en no, de pronto es que no pueden, no quieren hablar de eso, debe ser muy duro, entonces no preguntamos, entonces también como que los tomó con mucha sorpresa, como que ya habían dado por hecho que era algo que no iba a pasar, fuera porque no quisiéramos o no pudiéramos, pero ya lo daban como perdido. Entonces también fue como una linda sorpresa pues para todos. Ay, qué bello. Esos momentos son maravillosos. Verlos a ellos, cómo Sí. reaccionan. Mm, el nacimiento de cada hijo es único. Cada una de nosotras lo vive y lo recuerda de formas muy diferentes. ¿Cómo viviste la experiencia del nacimiento de Manuel en un nuevo país? Uf. Bueno, a ver, Emanuel, él decidió absolutamente todo en el embarazo, en el parto, todo lo dijo él, porque es que él quiso nacer antes, él es prematuro, pero digamos que gracias a Dios, desde el primer día, él estuvo conmigo, no necesitó ninguna ayuda, ¿no? Pero bueno, digamos que comienza un viernes, digamos, en la tarde, después de una cita de control que yo tuve con mi ginecóloga. Entonces, ella me ve, me dice, todo está perfecto, nos vemos en un mes. Y yo, bueno, resulta que esa tarde yo empiezo a ver o empiezo a tener como unos flujos muy inofensivos, pero raros. Y la verdad es que yo no me preocupé para nada, porque yo dije, bueno, mi ginecóloga me vio esa mañana, me dijo que estaba ok. Yo aparte había leído que tener flujos era algo frecuente en el tercer trimestre o algo que podía pasar mucho antes. Entonces yo no le di mucha importancia. Y, y digamos que pasaba la tarde, pasaba la noche y seguía, ¿no? Entonces yo dije, no, yo me tengo que ir por urgencias, pensando más que todo en que mi esposo se iba el sábado, el siguiente día, a una despedida de soltero y tenía que manejar 3 horas, mejor dicho, iba a estar lejos. Entonces yo decía, no, él no se puede ir hasta que yo no sepa que todo está ok. Entonces yo me voy por urgencias y me hacen un test y me dicen, no, eso es líquido amniótico. Y yo, pero ¿cómo así? Digo, yo no rompí fuente. ¿Qué pasó? Me dice, no te preocupes, no te preocupes. Tú no te mueves de acá, te vamos a internar porque, porque pues tu bebé puede nacer en unas horas o puede nacer en las 8 semanas que le hacen falta. Y entonces, pues nada, me internaron. Realmente lo que me dijeron era que tenía una sutura en la bolsa, no sabían por qué, pero había pasado. Entonces, realmente dependía de él cuándo iban a nacer. Y entonces así nosotros estuvimos semana y media hasta que ya él dijo, listo, ya es hora. Eh, y nada, empezaron, yo creo que las contracciones ni las sentí, por lo menos al principio. Yo creo que la ansiedad, ese estrés, de ese estar ahí encerrado, internado, y tanto que casi no me alcanzan a poner la epidural. Digamos que dilaté rápido y ya después pues se dio todo fácil, rápido y bueno,
no, la verdad que no, no me puedo quejar, la verdad que fluyó bastante bien. Pero sí, fue una montaña rusa de emociones muy fuerte, muy fuerte. O sea, varios días esperando, sí, 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 no, no me Sí, imagino. sí, claro, era todo el día, sí, era cada día que despertaba, era, ¿será que hoy sí? No, no, ¿será que hoy no? ¿Será que esto sí es una contracción? No, no, esto no es una contracción. Y así. ¿Tu esposo sí se fue a la despedida o no? No, no, yo que no, porque o sea, Loco, esa noche me dijeron, te quedas aquí, pero en realidad me dijeron, pueden hacer en unas horas. Entonces ya pues, no más podía ir. no podía. Sí, Mira, siempre he admirado a las personas que hacen cambios drásticos en sus vidas, porque considero que de esos momentos es donde más aprendemos, donde más fuertes nos hacemos. Cuando Manuel tiene 3 meses, deciden irse a vivir a Dubái. Cuéntanos esos cambios que tuviste al vivir en un país como este. bueno, yo creo que la comparación entre Ginebra, y que era la ciudad donde nosotros estábamos, y Dubái, es hablar, yo creo que casi opuestos de extremos. Y es que no me refiero solo a la cultura, al clima, sino que digamos que Ginebra, para ser una de las ciudades más importantes de Suiza, tiene menos de 500.000 habitantes, en comparación con un Dubái que tiene 3 millones de personas, más toda la industria del turismo, eh, pues que es muy grande. Entonces, en términos de las opciones para elegir dónde vivir, para elegir dónde comer, para elegir a qué jardín vas a meter a tu bebé, es totalmente diferente. Entonces yo creo que esto fue un factor muy, muy importante para nosotros cuando decidimos irnos, porque, por ejemplo, el tema del jardín en Ginebra es que realmente la oferta no da para la demanda tan grande que hay. Entonces, por más que uno inscriba a su bebé desde las 16 semanas de embarazo, eso no te garantiza un cupo. Entonces, yo me acuerdo que para esa época, en la guardería pública había una lista de espera de un año, o sea, a partir del momento en el que él nace, y en la guardería privada, que no solamente es muchísimo más cara, sino que en realidad no hay muchas, creo que la lista de espera está como en 6 meses. Entonces, eso comparado con mi licencia de maternidad, que eran 4 meses, es como que me dejan de manos cruzadas. Entonces, creo que ese fue un gran cambio de tener aquí la opción de elegir. Digamos que no solo en términos de guardería, porque hay un sinfín de guarderías, pero también, no sé, hablando de la educación, de los colegios, tienes colegios de todas las nacionalidades, de todos los presupuestos. eh, entonces esa opción de poder elegir ha sido un gran, gran cambio. Yo creo que otra cosa es también el hecho de aceptar que nos estamos alejando más de nuestro país de origen. Y es que ahora, como mamá, a mí me encantaría que mi hijo pudiera compartir más con sus abuelos, con sus primos, con sus tíos, con los hijos de mis amigos. Y yo creo que también algo que también pesa mucho es que, y de verdad, toco madera, es que en caso de una urgencia familiar, una enfermedad, pues no es como que uno pueda tomarse un vuelo el otro día. Y así lo hagas y llegues, tampoco puedes pasar mucho tiempo, porque pues tu vida está en otro lugar, estás lejos de las responsabilidades que tienes en el trabajo, con tu familia, con tu núcleo familiar. Entonces, ese siempre es un tema que ha sido, digamos, ya en Suiza estábamos lejos, pero en Dubái estamos muchísimo más lejos. Entonces, cuando hablamos de vuelos de 19 horas, sin contar el tiempo que pierdes en el aeropuerto, pues pesa, ¿no? Y yo creo que otro cambio
que también he visto mucho es lo diferente que es la cultura laboral, digamos, la cultura de trabajo. Yo creo que en Suiza y bueno, yo creo que es algo más de Europa, realmente hay una distinción entre lo que es la vida personal a la vida profesional. Realmente la familia es prioridad. Entonces, se garantiza como ese derecho a la desconexión, ¿no? Algo que aquí no se ve. Aquí todo es facturar, facturar, el tiempo vale oro. Aquí todo es, digamos que la vida gira en torno al trabajo. Entonces, por ejemplo, en Ginebra hay una ley que en la que tú de las semanas de vacaciones que tienes en el año, te tienes que tomar sí o sí 2 semanas consecutivas. Y esto realmente lo hacen pues para garantizar esa desconexión y poder evitar el famoso burnout. Entonces, eso es algo que jamás se va a ver aquí y es como volver a cambiar el switch de, digamos, esto lo veía mucho en Estados Unidos, y es que la vida gira en torno al trabajo y que las demás cosas las pone como otras prioridades, entonces no son más prioridades, entonces eso ha sido también otro gran cambio. Muy claro, han sido muchos cambios. Has tenido muchos cambios en tu vida, pero, pero bueno, yo creo que todo eso es aprendizaje y creo, rescato un poco lo que dices de la familia. Yo creo que a las personas que se van lejos es como lo que más duro les da, ¿no? El no poder tenerlos cerca y lo que tú dices para cualquier momento difícil, es complicado todo, estando lejos. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso le pasa a cualquier expatriado, de verdad que perderse uno de esos momentos con la familia, con los amigos, con esa gente que es tan cercana a uno, pues pesa. Esa es verdad. Cuando nos convertimos en mamás, entendemos que no lo sabemos todo, que es bueno muchas veces pedir ayuda y que pues así lo podemos aprender, ¿no? ¿Existe algo que como mamá tuvieras que aprender o preguntar porque no sabías cómo se hacía, cómo era? Por ejemplo, no sé, la lactancia, la alimentación complementaria, el sueño, etcétera, un montón de cosas. Bueno, yo creo que como mamá, absolutamente todo hay que aprenderlo, todo es nuevo. Sí, es Hay verdad, que informarse, hay que educarse en todos los temas. es verdad. Y yo creo que uno al que yo no le presté suficiente atención fue a la lactancia y fue un gran error. Sí. Yo creo que en mi ignorancia, realmente fue ignorancia total, pues yo asumí que la lactancia era algo natural, que se daba fácil, que era algo, no sé, espontáneo, entonces a la cual de pronto no tenía que dedicarle mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que Emanuel, al ser prematuro, tenía que comer bien sí o sí, ¿no? Entonces no había el tiempo para yo esperar a que mi cuerpo reaccionara, no. A él desde el momento uno le empezaron a dar fórmula y pues obviamente esa falta de estímulo, aparte del estrés, de la ansiedad que no deja que la oxitocina fluya, pues realmente me estaba afectando, ¿no? Entonces, fue, no sé, fue algo que yo me tomé muy personal, no sé por qué. Yo no podía entender por qué mi cuerpo no funcionaba o no estaba respondiendo a eso que yo quería dar. Entonces, bueno, y aparte, me acuerdo que las enfermeras ya lo daban como perdido. Ay, Ya me decían como, tranquila, es normal, dale fórmula, eso le pasa a muchas mamás. Y yo pues me ponía peor, decía, no, pero ¿cómo puede ser? Bueno, el hecho es que en Suiza hay un programa que es muy lindo y es que a ti, bueno, eso es parte del gobierno, ellos le asignan a todas las mamás cuando te dan de alta del hospital, de la clínica, ellos te asignan una partera. Y esta partera te va a hacer visitas durante creo que casi 2 meses para hacerle todo el seguimiento al bebé, hacerle seguimiento a la mamá también.
eso de mirar si hay, no sé, signos de depresión postparto, si de repente, no sé, no está comiendo bien, si la están ayudando en la casa, muchos están muy, muy pendientes de cómo va la mamá y el bebé también, ¿no? Entonces, yo di con la suerte de que mi partera era muy pro lactancia materna exclusiva. Entonces, cuando ella empezó a visitarme, yo le decía, pues que estaba muy triste. Yo decía, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? Yo quería darle a mi bebé, bueno. Y entonces ella me dice, no, pues hagámoslo, tú quieres hacerlo, hagámoslo. Y yo decía, pero esta bruja, ¿cómo está diciendo eso? Si ya todo el mundo me dijo que no se podía. Entonces ahí es cuando yo digo, pero a ver, me tengo que informar. Ahí empecé a empaparme de información, empecé a aprender a leer, a meterme a todos los cursos, a seguir cuentas, digamos que intensidad a nivel mamá, ¿no? Sí. Y, y pues sí, me convencí, dije, listo, no, esto se puede hacer, obviamente con todo el seguimiento y la guía que me hizo ella, ¿no? Y sí, mira que al segundo mes pude hacer el switch y estuvimos así hasta el año y medio. Pero, Dani, yo lloré lo que no te imaginas. O sea, fue un proceso, para mí se me hizo eterno esos 2 meses mientras yo lograba llegar ahí. Y la verdad que fue algo totalmente innecesario. O sea, si yo me hubiera tomado el tiempo de informarme, de entender, es que para mí creo que la palabra es entender cómo funciona la lactancia, me hubiera ahorrado muchísimas cosas. O sea, esa carga mental que me puse era totalmente innecesaria. Ay, sí. Entonces, sí, yo creo que hay que aprenderlo todo. O sea, hay demasiadas cosas pues demasiadas cosas por aprender, hay demasiada información, hay demasiadas opciones y está en uno elegir pues por dónde se quiere uno ir. Es verdad, y es muy valioso lo que dices en cuanto a la lactancia. Mañana no te pierdas la segunda parte de este gran capítulo.